presentación de hoy. La dinámica, ahorita la mayoría de ustedes, o creo que todos, pueden desactivar sus micrófonos, entonces si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla. Igual ahorita el expositor pues nos explica bien la dinámica. Entonces, pues bienvenidos y pues le cedemos la palabra. Ok, voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí jala esto? Sí, sí. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Dani y Alonso. Y para todos, como decía Daniela y Alonso, a mí me gustaría que esto fuera una conversación, más que... creo que voy a poner... A mí no me molesta compartir, mami, pero te llevaste 2 plantas sin decirme y te creas que yo no me doy cuenta. ¿Qué está pasando? Ya, ok. Perdón. Bueno, les decía que me gustaría que fuera una conversación más que una plática, porque no sé qué tanto tengo que contribuir que ustedes no sepan sobre este tema, pero tal vez tengo experiencia que contribuir y me gustaría que, conforme tienen preguntas, las hagan y esto se pueda volver una discusión más que un monólogo de mi parte. Entonces, el título de mi plática es un poquito distinto al que creo que usamos en el flyer y quiero hablar un poco del diseño de genes en general y biología molecular y sobre todo tips prácticos, compartirles tips prácticos que he adquirido a lo largo de mi experiencia en el doctorado aquí y también mi experiencia en el GEM. Y si tienen preguntas, no nada más de este tema, sino de cualquier cosa, de mi experiencia, cosas que parezcan poco relacionadas con la junta de hoy, me gustaría también conversar sobre eso. Si es menos relacionado con el tema, pues lo podemos platicar más extensivamente al final, pero el chiste es que esto sea un diálogo. Entonces, mi nombre es Porfirio y soy estudiante de doctorado en Caltech. Espero graduarme en un mes, entonces por eso le pongo PhD Candidate. Y el contenido a grandes rasgos de esta presentación es, primero les voy a platicar un poco de mi historia y lo que he hecho hasta el día de hoy. Luego vamos a hablar del diseño de genes y a grandes rasgos lo que quiero comunicarles es cómo pienso yo es útil planear una estrategia, qué es lo que uno ensambla cuando platica uno de diseño de genes, qué estrategias puede uno seguir y después dejar suficiente tiempo para discusión y preguntas. Creo que de todas formas está incorporado en la hora que tenemos. Bueno, entonces sobre mí, aquí hay un mapa que pienso que hace esto más ilustrativo. Yo soy de Córdoba, Veracruz, e hice mi licenciatura en LBG, como los que están organizando este meetup, en la Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Y estuve también en el IGEM 3 veces. En 2011 fue la primera vez, luego en 2012 y el 2013 tangencialmente relacionado. Después tuve la oportunidad de hacer 2 veranos de investigación en Boston y después apliqué a posgrado en el extranjero, en Estados Unidos, y tuve la oportunidad de venir a Caltech para hacer mi doctorado, donde he estado los últimos 6 años. En Caltech he estado en doctorado de Paul Stemberg, como les voy a platicar ahorita. Y antes de seguirles platicando del diseño de genes, quiero decirles que no soy experto en este tema y quiero comunicarles una guía empírica, más que nada, con base en mi experiencia. Y relacionado con este punto, creo que tiene sentido que les diga de qué se trató mi doctorado, para que ustedes sepan cuál es mi experiencia y qué cosas podría yo contribuir para esta conversación. Entonces, mi doctorado es en biología, específicamente es en biología de sistemas, pero en general es biología porque si no se han dado cuenta, yo creo que se van a dar cuenta eventualmente que si hacen investigación, el título importa poco, lo más relevante es el tipo de investigación que están haciendo y en qué laboratorio. Y yo he hecho mi doctorado en el laboratorio de Paul Stemberg, que es un laboratorio de nemátodos principalmente. Trabajamos con C. elegans, pero yo he sido como la oveja rara en el laboratorio en el sentido de que estudio transcripción, que es un tema poco abordado con C. elegans porque no es un organismo muy ameno a este tipo de estudios. Y para la mayoría de mi investigación he usado levadura. Aquí hay una foto de levadura, Saccharomyces cerevisiae. Y he estudiado transcripción y con eso me refiero al proceso de encender un gen. ¿Cuál es la mejor forma de conceptualmente entender cómo se enciende un gen? Y aquí hay una caricatura que les pongo en donde piensas que hay factores de transcripción que se unen en un complejo que se llama de preiniciación, al cual se puede unir a una polimerasa y del cual puede ser liberada por fosforilación para iniciar la transcripción de un gen.
Y pues eso es lo que esta caricatura precisamente es de lo que se trató mi doctorado, en ver qué cosas se le pueden modificar a estos pasos para explicar mejor los fenómenos experimentales que hemos estado observando en los últimos años. Y también en el laboratorio de Paul tuve la oportunidad de hacer un poco de investigación en desarrollo embrionario. Esta es una colaboración con un laboratorio en Max Planck, en Dresde. Y esta investigación se trata sobre entender este fenómeno que les estoy mostrando en esta película, que a mí se me hace muy impactante ver esta película. Esta película es sobre la capa de actomiosina que constituye la corteza celular del embrión de una célula de C. elegans. Y este es el primer evento en que se rompe la simetría. Es decir, es el primer evento en que, a pesar de ser una sola célula, hay lados distintos. Este lado, que es el anterior, termina con más actomiosina que el lado posterior. Entonces, ¿cómo fluye esto de un lado para el otro? Es una de las preguntas a las que he dedicado tiempo a pensar. Y finalmente, más vista de águila, mi trabajo ha involucrado hacer experimentos con estos dos organismos principalmente y con bacterias necesariamente, pero como un paso intermediario para hacer biología molecular principalmente. Y ese trabajo ha sido experimental y también de análisis de datos, sobre todo de imágenes, pero también un poco de datos de secuenciación. Así que si surge algo de platicar con eso, pues esa es mi experiencia. Y yo creo que la sabiduría más resumida que les podría dar es esta cita que encontré en internet. Que dice que cada minuto de planeación puede ahorrar 10 en ejecución. Escrita por esta persona que no conozco, pero tiene un libro sobre planeación. Aunque yo creo que es muy acertada y sobre todo en biología molecular. En particular, yo pienso que cada minuto de planeación puede ahorrar días, semanas o meses de ejecución. Entonces, yo pienso que es muy importante invertir suficiente tiempo en la planeación de lo que piensa no ser para ahorrarse dolores de cabeza después, tratando de ejecutar cosas que pueden no dar los frutos que uno piensa, que es algo muy frecuente, yo diría, en la investigación, que los planes no resultan como uno quiere, pero es bueno invertir suficiente tiempo en esta etapa de un proyecto. Y sobre esta línea, yo pienso que para definir una estrategia hay que empezar con definir la meta. Y es sobre todo útil pensar en esta meta en conjunto con los posibles milestones a lo largo de lograr esa meta. ¿Hay algo interesante que descubrir o algo interesante que enseñar? Depende de la meta. Por ejemplo, para ustedes probablemente el tiempo es una variable que tiene mucho peso en planear cuál es la meta y cuáles son los milestones que pudieran vivir. Y a lo largo de esta forma de pensar, también pienso que es bastante útil tener metas alternativas. Y a lo que me refiero es que ustedes planean una meta y milestone que pueden conseguir a lo largo de esa meta, pero es posible que después de cada uno de esos milestones ustedes encuentren que ya no tiene sentido perseguir esa meta. Y también es útil ponerse a pensar en el momento en que ustedes están planeando su estrategia, qué otras metas alternativas serían posibles a partir de cada uno de esos milestones. Entonces, lo que yo les recomendaría es tener un como arbolito de posibles trayectorias que puede seguir su equipo, de cosas interesantes que puedan ustedes demostrar. Y no nada más es una cuestión de demostrar que ustedes hicieron algo, sino de aprender en el proceso. Entonces, yo pienso que un componente muy importante en definir su meta y este tipo de trayectorias es pensar en lo que ustedes van a aprender a través del proceso. Que, en mi opinión personal, es la principal ventaja de estar involucrado en este tipo de eventos, como dije, que para mí el aprendizaje es mucho más satisfactorio que lo que puede uno hacer en un par de meses de trabajo. Y para definir esa meta, como les decía, también pienso que es importante pensar en cuáles son las condiciones limitantes. El costo en cuanto a tiempo y dinero, que probablemente es limitante para la mayoría de nosotros porque estamos en Latinoamérica y es algo que tiene más peso. Entonces, es posible que para ustedes sea más útil pensar en invertir sus recursos en cosas computacionales, si es posible. Y eso involucra aprender habilidades que les pueden ser útiles en otros aspectos. Y en el experimento también es importante tener estas variables de consideración.
No sé si alguien quiera añadir algo en este punto, tener algún tema que quiera discutir, o si alguien piensa que tiene otras condiciones limitantes que no se me hayan ocurrido agregar aquí. Si alguien quiere contribuir, en cualquier momento puede preguntar. Ahorita en particular, les voy a dar 5 segundos para ver si alguien quiere contribuir algo. A mí, en lo personal, me llama la atención esa parte de tener metas alternativas, porque son cosas que a veces no pensamos porque creemos que nuestro proyecto está súper bien hecho, ¿no? Más cuando estás haciendo un proyecto IGEM y realmente es bueno tener otras áreas en las que sabes que si algo no jala, puedes irte o seguir trabajando en eso, ¿no? Y pues, le digo, eso no lo había considerado para el área que me toca a mí trabajar, ¿no? Sí, exactamente. Sí, creo que tienes mucha razón. Y también creo que siempre es un buen momento para aprender, pero en esta etapa en la que ustedes están, sobre todo, en donde probablemente pueden elegir el área en que quieren especializar el futuro, si lo que les gusta es la investigación, o lo que sea que les guste, pueden definir su carrera. Entre más temprano, en la etapa de crecimiento de uno, pues es más fácil elegir o especializarse. Pero en este punto, yo creo que la licenciatura es una etapa crítica en la que ustedes pueden elegir salir de su zona de confort. Por ejemplo, si han aprendido biología molecular, eso es un muy buen momento para aprender otras cosas como herramientas computacionales de las que habló Miguel, o áreas que ustedes piensen que no tienen experiencia suficiente. En este momento están en muy buen tiempo de invertir sus recursos y esfuerzo en aprender otras cosas y explorar, tal vez a través de medios alternativas, pero en lo general, explorar otros roles que a lo mejor ustedes no se sienten cómodos. Si se sienten incómodos fuera de su zona de confort, yo creo que es un buen signo de que están haciendo algo que les está empujando a aprender más. Y pues aquí les puse un ejemplo de una ruta típica que uno podría seguir en biología molecular, con bastantes variaciones porque todo depende del objetivo que uno quiere perseguir, pero en lo general yo pienso que uno se pondría primero en la computadora a buscar cuáles son las partes que se quieren ensamblar. Bueno, primero que tienes una idea y piensas cómo materializarlo en experimentos o en simulaciones de computadora, te pones en la compu a diseñar qué es lo que tienes que hacer. En el caso del diseño de genes, te pones a buscar a lo que le llamo aquí partes biológicas, pero en general piezas de DNA que puedas juntar y ensamblar en la computadora también, para después poder optimizar con base en lo que uno aprende de la literatura también. Y vamos a elaborar un poquito más sobre qué significa esto. Después que tienes algo así, más o menos, puedes pasar a lo experimental a través de la síntesis química de genes, de DNA en general, o cualquier otro método que te permite materializar secuencias de DNA, por ejemplo, PCR, es algo que va a ser bastante útil en este proceso. Y después, idealmente, hay suficiente tiempo para hacer transformaciones de bacteria o del organismo con el que ustedes estén trabajando y hacer alguna medición que sea resultado de lo que ustedes construyeron o diseñaron en este paso. Y algo que es muy importante tener en mente, que tal vez se vuelve más presente conforme más tiempo le invierten a un proyecto como el del IGEM, es que cada uno de estos pasos puede tomar mucho tiempo, y lo que yo sugeriría es que pasen suficiente tiempo en este paso que es digital, en la computadora, en la parte de arriba, porque desafortunadamente es inherente al proceso de investigación que uno no sabe lo que está haciendo. Entonces, tú puedes pensar hoy, como decía Alonso, que tienes una idea brillante, muy buena, que seguramente va a funcionar y va a ser muy interesante, pero a pesar de que uno se siente, incluso en las situaciones cuando uno hace un esfuerzo grande por tratar de predecir todas las cosas que pueden salir mal, siempre hay algo más. Entonces, este proceso es lo que haría, por ejemplo, uno en la escala de un doctorado a lo mejor. Y yo creo que la mayoría de la gente no espera que ustedes pasen a través de cada uno de estos pasos, pero ustedes creo que es importante que hagan el esfuerzo de al menos tener un poco de experiencia en cada uno de ellos, pero invertir el suficiente tiempo, de tal forma que se sientan cómodos con lo que planearon en el paso de digital de la computadora. Hasta aquí, si alguien quiere contribuir algo, una vez más, siéntese con toda la libertad.
Y aquí en esta figura les puse un ejemplo de cómo se vería un gen sintético o lo que le llamo aquí una unidad transcripcional en bacterias. Otra vez esto depende completamente del organismo que ustedes estén usando. Bacterias se va a ver muy diferente a C. elegans o levadura, por ejemplo. Pero en general, pues creo que uno considera grandes rasgos las mismas partes biológicas para pensar en un gen sintético, que es el promotor, la secuencia codificante, el sitio de ribosomas que va al 5' de esta secuencia codificante y el terminador. Y en particular en esta figura les quería mostrar algunos parámetros que encontré en literatura que parecen ser relevantes para ensamblar estas piezas juntas. Por ejemplo, hay comúnmente de 7 a 10 pares de bases entre el promotor y el sitio de inicio de transcripción. Y esa es una medida empírica, o sea, en E. coli, me parece que la media es la medida, la distancia más común que hay entre estas dos partes. No es algo que está diseñado a propósito, sino es producto de la evolución. Después viene el sitio de inicio de transcripción y después viene esta secuencia de sitio de ribosoma, que típicamente es de 20 a 40 pares de bases, está enriquecida en adenina y timina, NIU. Y después esta parte es crítica también, que son 5 pares de bases entre el sitio de ribosomas y la secuencia codificante. Y parece ser, de acuerdo a la referencia que les puse aquí abajo, que esta longitud es crítica. O sea, si tienen 4 o 3, pueden esperar una influencia significativa en el producto de este gen. Lo mismo si se van a 6 o 7. Esta distancia tiene bastante relevancia. Después viene la secuencia codificante, después una secuencia rica en adeninas también, y su complemento, y después un terminador. Entonces, pues creo que a grandes rasgos, así es como se vería típicamente un gen sintético o una unidad transcripcional que uno planea en E. coli. Y otra vez depende del organismo que ustedes estén utilizando. No sé si podemos... ahora tengo curiosidad de saber si la mayoría de la gente aquí trabaja con E. coli, que es lo que uno esperaría porque es barato, pero ¿hay alguien que no trabaje con E. coli en este Meetup? Ok, parece que no. Sí, si no me equivoco, bueno, nuestro equipo va a trabajar en este año con Bacillus subtilis. Digo, todavía estamos viendo por todos los constructos, pero es lo más probable. ok. Creo que hay otro equipo Okay, por ahí que también va a trabajar con Bacillus. Órale, pues eso va a ser interesante. Bacillus creo que va a ser similar a E. coli, en el sentido que son procariotas los dos, pero suena interesante. Nuestro equipo tiene planeado trabajar con pseudomonas y posiblemente igual con bacilos. Órale, va. ¿Y ya tienen la infraestructura para trabajar con pseudomonas? O sea, ¿hay un laboratorio que trabaja con esos organismos y ustedes van a trabajar ahí? ¿O cuál es el plan? Sí, o sea, vamos a trabajar en el laboratorio de nuestra universidad y bueno, ya revisamos las partes y sí hay reportadas justamente para la especie en la que queremos trabajar. Órale. Suena chido, suena que será una buena experiencia. Y bueno, en lo general yo pienso que la meta principal que la meta más útil que uno puede tener cuando estás pensando en ensamblar estas partes de DNA es optimizar la predictibilidad. O sea, depende de la meta específica si uno quiere conseguir más o menos expresión, pero lo más útil, yo pienso, es saber lo que va a suceder con esta pieza, que típicamente no es posible, pero hay muchas herramientas que podemos usar para maximizar esta métrica. Y otras consideraciones que uno puede pensar cuando está ensamblando estas piezas es, por ejemplo, sitios de restricción que quieren usar después. Y aquí recae también lo que les decía de planear lo más posible, qué es lo que van a hacer a futuro. Por ejemplo, en las metas alternativas, ustedes podrían pensar, si diseño esta pieza ahorita, ¿cómo la puedo hacer compatible con una meta alternativa en el futuro? Es decir, ¿cómo me ahorro el dolor de cabeza de no tener
que hacer otra clonación nueva si tengo un sitio de EcoR5 aquí en medio, que se me olvidó checar, y a pesar de que sintetice esta secuencia, y cosas así. Otra consideración puede ser el tamaño de la pieza, porque entre más grande se vuelva esto, pues más difícil es manipularla en el laboratorio, es más difícil la PCR, es más susceptible a tener errores y pues es más difícil mantener el plásmido también. Y pues también quiero preguntarles a ustedes si se les ocurren otras consideraciones que toman en cuenta aquí. Les voy a dar otros 5 segundos para participar. 5, 10 segundos. Creo que tal vez a los extremos de añadir los sitios de restricción para obviamente para ya realizar el ensamblaje. Sí, exactamente, los extremos es algo muy importante. Los extremos para hacerlos compatibles con otras cosas. Y sobre todo con la estrategia que uno piensa de ensamblaje, como dices. ¿Sí? ¿Alguna otra consideración que se les ocurra? También tengo un poco de curiosidad si ustedes han podido, tienen planes de sintetizar secuencias, hacer cosas sintéticas. ¿Alguien está trabajando en eso? Todavía no. Ok. Supongo que ustedes también ven esta cosa, ¿no? Y como decía, creo que era Daniela, bueno, la persona que ofreció el insight de pensar en los extremos. Eso es importante también para pensar en la compatibilidad con estrategias de ensamblaje en el futuro, una de las cuales puede ser CRISPR, por ejemplo. Si ustedes quieren modificar un locus in vivo, que tal vez en bacterias sea menos común. No sé qué tan común es en Bacillus usar CRISPR, pero pues este es nada más un ejemplo en donde uno tiene que pensar en que si vas a usar una secuencia de CRISPR para editar un genoma, entonces probablemente tienes que buscar que la secuencia que estás usando para tu RNA guía no esté repetida en tu constructo. Y pues a lo largo de esta línea también me parece interesante ver este crecimiento bastante rápido de las publicaciones que incluyen CRISPR en el abstract. Y sobre todo porque esto significa no nada más que la gente está usando más y más CRISPR, sino también que cada vez más organismos están siendo utilizados con CRISPR. Y esto pues abre las puertas para trabajar con muchos organismos que anteriormente no era posible. Otro parámetro que yo pienso es uno de los más útiles cuando uno quiere regular expresión es el sitio de nuevos ribosomas. Y este grupo de Salis tiene una herramienta que se ve bastante útil, que puede predecir la expresión o darles una inferencia de qué tan alta o baja va a ser la expresión de un gen con base en la energía libre de su sitio de nuevos ribosomas. Entonces, como pueden ver en este plot arriba, tienen energía libre en el eje X y tienen fluorescencia, resultado del gen que lleva este sitio de nuevo ribosoma. Y hay una correlación lineal bastante buena, aunque a pesar de que esto es en escala logarítmica, esta predicción parece bastante buena. Y eso es cierto no nada más para secuencias que ya existen, sino para secuencias que son diseñadas in silico con base en una predicción de su energía libre también. Y esta herramienta parece muy útil y este grupo ha hecho, yo creo, un muy buen trabajo en desarrollar una plataforma para tener este tipo de herramientas disponibles para que la comunidad en general los pueda usar, y esto puede ser bastante útil. Y además de la calculadora de sitio de nuevos ribosomas, tienen otras cosas que tal vez a ustedes les interese checar, como esto de RiboSwitch y RNA pequeños. Y bueno, pues yo creo que eso cubre a grandes rasgos lo que yo pienso uno considera cuando ensambla, bueno, pone junto un gen sintético. Y pues el siguiente paso después de planear la computadora, que debe ser en realidad conjunto, sobre todo si el tiempo es un recurso limitante, es pensar de dónde vamos a sacar físicamente estas piezas de DNA para trabajar con ellas en el laboratorio.
Entonces, una opción es aislarlas en el laboratorio si tienes disponibles el plásmido o la bacteria o el organismo donde piensas sacar esa pieza de DNA. Para eso la PCR obviamente es bastante útil. Si lo tienes en un plásmido, la clonación y digestión enzimática también son bastante útiles. Y para obtener los plásmidos per se, AGENE parece ser bastante útil. Y un recurso que yo les recomiendo también explorar es la correspondencia con el grupo que haya desarrollado esa parte de DNA, sobre todo porque eso les permite no nada más obtener algo que ustedes necesitan, pero también expandir su red, la gente con la que ustedes han establecido un diálogo y que tal vez en el futuro sea útil conocer. Y pues si uno ya tiene la pieza de DNA o alguien ya la construyó, obviamente hay ventajas sustanciosas como la viabilidad. Uno sabe que ya va a funcionar esto. Idealmente uno busca piezas cuya función ya está demostrada, lo cual les va a ahorrar muchísimo tiempo y dinero. Aunque le pongo un asterisco aquí, porque la voy a contrastar con esta otra estrategia de obtener las piezas de DNA, que es la síntesis química. Y para la síntesis química, me gustaría saber en un futuro cómo es su experiencia, pero en general yo he visto categorías de servicios de síntesis de genes y síntesis de fragmentos de DNA. Y al parecer esa diferencia sutil frecuentemente tiene un impacto en el precio. Y yo recomendaría fijarse en los G-Blocks de IDT, en general las piezas de DNA, que por no venir ensambladas en un plásmido o por no ser etiquetadas como genes sintéticos, frecuentemente el precio es un poco más accesible. Y una ventaja sustancial de esta estrategia es que pues, uno puede diseñar lo que uno quiera. Tiene una libertad de diseño mucho más amplia. Sin embargo, a pesar de que esto permite cosas como hacer la optimización de codones, yo creo que no es muy raro que esta libertad de diseño se vea en realidad restringida a lo que el laboratorio que sintetiza la pieza de DNA puede hacer. Por ejemplo, secuencias repetitivas son muy difíciles de sintetizar y en general van a encontrar que secuencias con poco contenido de GC también son difíciles de sintetizar y puede haber en general restricciones experimentales que restringen esta libertad, aunque generalmente tiende a ser más amplia que obtenerla directamente a partir de algo que ya existe, pero yo pienso que no se sobrelapan, es decir, hay piezas que solo es posible obtener a través de amplificación porque no es posible sintetizarlas. Lo que significa que alguien en realidad no se quiere pasar semanas o meses tratando de sintetizar una pieza porque pues no es como que el mundo depende de eso. Y otra ventaja significativa de esta estrategia, como ustedes probablemente ya han pensado, es que eso facilita el ensamblaje subsecuente. Probablemente las componentes que más contribuyen a este efecto es que las secuencias que ustedes sintetizan comúnmente vienen liofilizadas en un polvito que cuando disuelven en DNA prácticamente es todo lo que existe en esta solución y ese grado de pureza facilita mucho el ensamblaje subsecuente con otras piezas. Entonces esto es algo más empírico, pero en mi experiencia cuando uno trabaja con G-Blocks es mucho más fácil de clonar que cuando uno trabaja con productos de PCR. A pesar de que con las estrategias modernas en general no es tan difícil hacer ensamblaje de piezas. La otra consideración que yo creo que es útil tener en mente, sobre todo cuando diseñas, cuando pides algo sintetizado, es diseñar, como decía Daniela, extremos compatibles, que pues en general ustedes supongo que querrían extraer el mayor, minimizar sus esfuerzos a través de extraer lo que más puedan de estos genes sintéticos, de estas piezas sintéticas. Entonces, mientras más le puedan agregar y menos trabajo les quede por hacer una vez que llega esta pieza, pues mejor. Una de esas cosas que tal vez querrían agregar son extremos compatibles. Y en esta estrategia también yo pienso que el costo y el tiempo puede ser significativamente menos que el laboratorio, aunque les pongo estrellitas. Estos componentes van a ser muy dependientes de la infraestructura que esté disponible para ustedes. Por ejemplo, si ustedes tienen que pedir una pieza de China y se van a tardar un mes en entregárselas, pues a lo mejor esto no es cierto.
el costo del tiempo, que se tiene que pagar por el envío o que la importación, o si no, no sé qué cosas involucre eso en donde estén ustedes. Por otro lado, pues esto tiene el costo del tiempo asociado con aislar de algo que ya tienes en el laboratorio significativamente menos. Y a pesar de que sea un reactivo enviado por un laboratorio en Estados Unidos, por ejemplo, u otro laboratorio en Latinoamérica, pues puede ser que enviarlo por correo o por FedEx sea significativamente más barato que comprarlo de una compañía. Entonces, yo creo que es importante tener todas estas consideraciones y se va haciendo más y más larga la lista de cosas que uno tiene que pensar en el plan, pero a este tipo de cosas me refiero con poner la atención al plan a futuro. Y lo que probablemente va a pasar es que, o lo que al menos en mi experiencia pasa, es que uno usa una combinación de estas dos estrategias. Hay cosas que son más sencillas de obtener a partir de algo que ya existe en el laboratorio, cosas que son más sencillas de sintetizar, y también hay que pensar con base en la experiencia propia y en la experiencia de la gente que te rodea, cuál provee un mejor balance de costo, tiempo y beneficio. Y me gustaría también hacer un énfasis en utilizar los recursos humanos que estén a su disposición. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar en un laboratorio que ya está establecido y hay gente que se dedica a hacer este tipo de cosas en el laboratorio, pregunten opiniones. Si la gente es generosa con su tiempo, por supuesto, pues yo creo que les pueden compartir experiencias muy valiosas de que ellos piensan que tardaría más o menos. Cada laboratorio tiene protocolos distintos de biología molecular y para cada laboratorio funcionan mejor o peor algunas cosas. Entonces, yo creo que es muy importante tratar de explotar los recursos humanos que tienen a su disposición. Y sobre todo porque, como les decía, este es un proceso de aprendizaje y así es como aprende uno hablando con la gente, además de leer un libro y estar en la computadora. En mi experiencia, hablando con la gente es, en particular en la investigación, uno de los recursos más útiles. Y les voy a dar aquí otros 10 segundos a ver si alguien quiere contribuir a la discusión de qué ha pensado de estas dos estrategias y si se les ocurren otras consideraciones. A mí sí, bueno, nosotros, por ejemplo, siento que también algo importante sería como que considerar técnicas que a lo mejor no conozcas o que a lo mejor en tu laboratorio no suelen utilizar. Más que nada para implementar lo que ya está ahí, ¿no? Ya tienes tus piezas de DNA y luego lo que sigue, ¿no? Que creo que también es parte de la planeación y es algo muy importante a tener en cuenta porque a veces nos quedamos con lo que ya conocemos y no avanzamos más de ese paso cuando constantemente van saliendo nuevas técnicas, nuevos métodos que nos pueden ahorrar mucho tiempo o que incluso puede ser un método más óptimo para lo que estamos trabajando. Sí, exactamente. Ese es un punto muy valioso, Alonso. Estar al pendiente de la literatura y en la etapa de planeación, asegurarse de que está haciendo lo que tiene más sentido, dado el conocimiento actual. Ese es un muy buen punto. ¿Alguien más tendrá algo que contribuir aquí? No sé cómo vamos de tiempo. Un pobre el tiempo aquí. Son las 12:42. Okay. Y otra cosa en la que uno piensa, obviamente, es cómo poner estas partes juntas, a lo que nos referimos como ensamblaje molecular, me refiero físicamente. Y encontré este diagramita que muestra a grandes rasgos 3 categorías de ensamblaje. Una por sitios de restricción y ligación, que es probablemente la estrategia clásica con la que nació la ingeniería genética. Algo más moderno, que es usando secuencias homólogas, que incluye, por ejemplo, ensamblaje de Gibson, que es el que yo uso en particular, y otras estrategias que consisten en usar ideas más modernas de oligoshibridación, que se basan, pues esencialmente comparten un principio muy similar que consiste en la hibridación entre secuencias compatibles y después ligación, ya sea a través de una ligasa o a través de una enzima que amplifica y al final liga estas piezas. Entonces, a pesar de que el principio fundamental es muy similar, los resultados pueden ser bastante distintos. Por ejemplo, algunas estrategias les van a permitir hacer ensamblaje de piezas sin dejar una cicatriz. Es decir, ustedes tienen que preocuparse menos de la secuencia que va a quedar después de que ensamblaron 2 piezas.
si usan Gibson, por ejemplo, o si usan uno de estos tipos de estrategias más modernas, que si usan enzimas de restricción, en donde ustedes tienen que pensar a priori cómo va a quedar el sitio y pensar cómo va a interferir esa posible cicatriz en el resultado de su pieza. Y algo muy importante, como decía Daniela, es considerar la influencia de los extremos de sus piezas y sobre todo explotar el potencial de los óligos bueno, óligos o primers para ensamblar y añadir piezas. Y sobre todo, esto es importante para piezas pequeñas, por ejemplo, como el sitio de nueva ribosoma o espaciadores que son menos de 100 pares de bases o menos de 50 pares de bases, que pueden añadirse muy fácilmente utilizando óligos, pero si ustedes trataron de clonarlo usando enzimas de restricción o ligación, es posible que tengan bastantes problemas haciéndolo. Entonces, con una estrategia de usar óligos, se pueden ahorrar días o semanas de estar tratando de hacer cosas por enzimas de restricción y ligación. Entonces, ese es otro ejemplo en donde es importante preguntar en cuál empíricamente es lo que funciona mejor. En general, yo creo que piezas pequeñas de DNA, lo mejor es tratar de incorporarlas, si es posible, usando óligos en la amplificación por PCR de piezas más grandes. Y esa amplificación también les permite añadir extremos para hacer Gibson. Entonces, Gibson es una estrategia muy amigable para ensamblar piezas de origen completamente distinto. Y por eso puse un diagramita aquí de Gibson de Wikipedia, con el que supongo que muchos de ustedes ya están familiarizados, pero por si no, aquí está un diagramita que les recomiendo chequen en Wikipedia. Consiste en ensamblar, por ejemplo, en este caso, 2 piezas de DNA. Y la idea es que estas piezas tengan un sobrelape en los extremos, que cuando se incuba en una reacción que tiene exonucleasa, DNA polimerasa y DNA ligasa, por supuesto con los fragmentos que quieren ensamblar, es posible digerir este fragmento de tal forma que haya hibridación y después la polimerasa pueda cerrar el gap y sea ligado por la DNA ligasa. Y esa estrategia, que conceptualmente es bastante sencilla y de hecho es muy similar a cómo funciona la ligación usando enzimas de restricción, que pues podrías pensar a lo mejor desde aquí empieza el pipeline para hacer ligación con enzimas de restricción. Tú cortarías, tienes piezas que pueden hibridizar y después usas una ligasa, a lo mejor saltándote este paso. Sin embargo, esta estrategia, en mi experiencia, funciona el 90% de las veces. Yo pienso mucho más fácil usar Gibson que usar enzimas de restricción comunes. A menos que sea un kit como Golden Gate, por ejemplo, o que tenga una estrategia alternativa donde el plásmido sin inserto tiene un gen que provoca la muerte de la bacteria, entonces la selección también es una herramienta muy poderosa. Pero en general, creo que Gibson es muy buena estrategia. Y aquí está un ejemplo del laboratorio de Jim Collins, que también pienso que podría ser útil considerar, sobre todo para ustedes que tienen que pensar en proyectos que puedan explorar en un tiempo corto, en donde usan reacciones in vitro y reactivos que es posible que sean accesibles para ustedes si se comunican con ellos. Y a mí se me hizo muy interesante ver que podían producir outputs como proteínas fluorescentes o proteínas de colores o enzimas que producen olores o esto que le dicen hydrogels, que ahora se está volviendo cada vez más relevante en biología porque esta onda de separación de fases, que también es un tema muy, muy interesante. Y pues esta posibilidad de hacer reacciones in vitro, o sea, fuera de la célula, es también una buena posibilidad que considerar. Y probablemente como este ejemplo ustedes pueden encontrar otros. Este es uno de los grupos de líderes en biología sintética, pero es muy posible que encuentren ejemplos que les llamen más la atención. Y como este tipo de ejemplo, también yo creo que no está de más considerar otras formas de pensar más modernas de biología sintética que las que yo le estoy predicando, de una sola pieza con una sola pieza y ver qué es lo que se hace. Y tal vez esto es menos feasible para ustedes y también para mí, porque esto requiere de equipos de trabajo e infraestructura dedicada a hacer proyectos de gran escala. Y con eso me refiero a no estar pensando nada más en un solo plásmido y en una sola pieza, sino
en ensamblar miles o millones de piezas y hacer mediciones paralelas para investigar cuál es el resultado de ese ensamblaje. Y yo pienso que este es una estrategia interesante que al menos considerar y ponerse a leer sobre esto, porque la mentalidad es muy distinta. Es muy distinto pensar, como les decía, en un solo plásmido, en un solo gen, que pensar a gran escala en distribuciones de posibles genes y de posibles resultados que ustedes pueden observar. Y una de las ventajas para ustedes o para nosotros, yo diría, que son tangibles incluso aunque uno no llegue hasta hacer el experimento, es que al pensar en estos componentes de la mentalidad de pensar a gran escala, como la automatización, cómo ensamblaría uno muchas piezas de DNA, cómo las mediría, también aprende uno cosas de estar pensando en la computadora, cómo automatizo el diseño de piezas, cómo obtengo este resultado que yo quiero a través de estas piezas que tengo a mi disposición. Y estos laboratorios, el laboratorio de Chris Boyd, por ejemplo, tiene herramientas que parecen ser muy útiles, que no he usado, pero les recomiendo explorar, porque a través de explorar herramientas de otros, también uno aprende. Y pues, como les digo, yo pienso que es una de las principales metas de la experiencia de IGEM. Y pues en resumen, mis recomendaciones generales es que pasen suficiente tiempo planeando antes de ejecutar. Hay que tratar de mantener las piezas simples y predecibles, lo que cabe. Y como decía Alonso, hay que explotar la literatura. Y si pueden, usen correspondencia. Si alguien puede platicar con ustedes de en qué consiste usar, por ejemplo, en el laboratorio de Jim Collins, en qué consiste usar esas piezas que ellos pusieron a disposición del público, cuáles son las dificultades técnicas que uno encuentra, o hacer correspondencia para obtener piezas de otros laboratorios. Esas interacciones per se, además del resultado de la interacción, las interacciones yo pienso que es un recurso muy útil al que ustedes tienen acceso como parte del IGEM, porque estar en el IGEM les da una excusa para escribirle a alguien y preguntarle, oye, no entendí cómo funciona esto, oye, me podría mandar este plásmido, y en general promover la conversación. En cuanto al ensamblaje, yo les recomiendo ensamblaje por homología, en particular Gibson, y usar el potencial de los primers para añadir extremos compatibles, como decía Daniela. Y pues esas son mis recomendaciones empíricas. Y ahora me gustaría también pedirles que hagan más contribuciones y abrir la sesión para una discusión. Entonces, sí, a lo mejor si alguien le puede dar unos segundos, a ver si alguien tiene cosas que le gustaría discutir en general, y si no, pues a ver que sacamos un tema de discusión. Pueden ser preguntas que estén relacionadas con esto de diseño de genes, o en general la investigación, o estar en Estados Unidos. Yo tengo una duda sobre el ensamblaje de Gibson. Digo, la verdad no conozco la técnica, pero vi que era por secuencias homólogas. ¿La unión se hace por recombinación? La unión no es por recombinación, no. Se hace por... pongo el diagramito aquí. Es por hibridación. De hecho, es algo no muy distinto en ese paso a usar enzimas de restricción, donde tienes estas secuencias con un sobrelape, le quitas un pedazo para que pueda haber hibridación, y entonces la unión ocurre cuando la polimerasa completa el gap y cuando se usa una ligasa como enzimas de restricción para unirlas. Pues en realidad esta es la unión, entonces es algo similar. Gracias. Yo también tenía alguna duda de los sistemas de ensamblaje, porque, pues bueno, ya están saliendo bastantes, ¿no? La duda era más bien, no sé, bueno, tu perspectiva en cuanto a si has tenido experiencia o cuál sería de las mejores técnicas que nos recomendarías en cuanto a costo y eficiencia, ¿no? O sea, ¿cuál es? Digo, una es el Gibson, pero no sé si se recomiendas alguna otra. Pues en general, yo pensaría que, bueno, en lo personal, Gibson es lo que uso casi siempre hasta que no funciona. Y la excepción a esa estrategia es cuando hay un protocolo reportado para clonar algo muy preciso. Por ejemplo, cuando hago CRISPR en levadura o en gusanos y utilizo plásmidos para clonar el RNA guía, que
que mucha gente ha hecho usando exactamente el mismo plásmido y esencialmente están haciendo exactamente el protocolo que yo quiero hacer. Y si lo reportan con un protocolo, por ejemplo, de Golden Gate, eso es lo que uso entonces para ensamblar RNAs guías, porque está el protocolo que dice, lo pones en el termomultiplicador tanto tiempo, luego lo pones lo transformas con este tipo de células y luego lo haces por tanto tiempo y vas a obtener este resultado. Y generalmente eso tiene los resultados que están reportados. Entonces la excepción es para cuando trabajo con piezas para las cuales la gente ha reportado protocolos específicos, que generalmente ahorita el que se me viene a la mente es Golden Gate. Y la otra cosa útil también en general es tener una forma de visualizar sin secuenciación cuáles son las piezas que incorporaron el inserto. Por ejemplo, si tienes una pieza de GFP que puedes reemplazar, o de GFP o de RFP, creo que es más fácil ver, incluso aunque no tengas luz fluorescente, que puedas ver que ya no tiene esa pieza roja porque la reemplazaste con el inserto. O idealmente también el plásmido que tiene el gen del que ahorita se me va el nombre, pero que puede causar la muerte celular. Y entonces obtienes exclusivamente las bacterias que no tienen esa pieza, para la cual necesitas una cepa de E. coli que es diferente, pero si está a su disposición o si la pueden obtener de alguien, pues eso también es muy útil. Y en general, usar herramientas de selección como esto de gen de muerte o de antiselección que ustedes puedan visualizar, pues también es muy útil. Excelente. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. Yo también quisiera hacer una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Sí. También estoy pensando que ahorita le doy el chance al que habló antes de ti, pero me gustaría saber cuál es tu nombre y de dónde vienes. Sí, claro. Okay. Sí, sigue la chica que está hablando. Hola. Yo soy Stephanie Paredes, soy de Ecuador. Yo quería comentarte, en años pasados, los chicos que estuvieron trabajando en el wet lab usaron Gibson justamente para el ensamblaje, pero nosotros queríamos unir 3 fragmentos y realmente nunca lo logramos, solamente hasta 2. Y no sé si tal vez esa restricción se debe a la técnica, porque no logramos unir 3, o sea, solo hasta. Sí, es posible que se deba a la técnica. No sé si, bueno, depende. Los consejos específicos son muy dependientes del contexto. Entonces tendría que saber los detalles de lo que están haciendo para tratar de hacer el troubleshooting. Porque incluso aquí a mí me pasa que pues, a veces uno nunca sabe por qué algo sale mal. Pero algo que te podría recomendar, por ejemplo, es si, no sé cómo confirmaste que pudieron hacer ensamblaje de 2, pero si no lo hicieron, algo que se podría hacer es hacerlo en pasos. Es decir, si haces la reacción de Gibson, incluso con los 3 fragmentos, y puedes amplificar usando primers que unen los primeros 2 o que a los segundos 2. Entonces puedes extraer estos 2 unidos de la reacción o estos 2 unidos de la reacción y hacer la reacción de nuevo con el fragmento que le falta. Entonces, no sé si me explico. Hacer Gibson, luego amplificar selectivamente si no obtienes el producto completo, o amplificar el producto completo porque también es posible que no esté en suficiente cantidad y sea la transformación lo que no está funcionando. Eso también puede ser algo útil, checar qué es lo que está pasando a través de PCR y tratar de pues, hacerlo por pasos en lugar de todo al mismo tiempo. La otra cosa que también puede ayudar es la longitud de los extremos que se sobrelapan. Yo generalmente uso 15 pares bases y encuentro que es suficiente, probablemente menos también es suficiente, pero puedes intentar incrementar esa longitud. Y otra recomendación que ahorita se me... Sí, dime. Respecto a la longitud de los fragmentos que se pueden unir, porque los fragmentos que intentamos unir eran súper grandes, porque es que, bueno, te cuento un poco el contexto, espero no demorarme mucho. Intentamos enviar a sintetizar en una sola todo el cassette que se necesitaba para producir celulosa. Entonces eran 3 genes y era muy grande, entonces IDETA no nos pudo sintetizar todo. Entonces por eso nos envió en G-blocks separados y nosotros teníamos que unirlo. Pero no lo logramos al final los 3. Pues sí, tendría que ver los detalles del protocolo que están siguiendo. Pero sería bueno, por ejemplo, checar si tienes, bueno, me dijiste que tenías grupos o subgrupos de la secuencia que quieres unir, intermediarios que puedes utilizar.
Entonces sería bueno checar qué es lo que está, saber con más detalle qué es lo que está pasando. Y, sí. Ok. También otra recomendación que me acordé ahorita, con base en la pregunta anterior, que también me puedes decir tu nombre y de dónde vienes, el que preguntó antes, que Sí, claro. de Ecuador. Rodolfo García, soy de Nuevo León, del equipo de la uni. Va. Teníamos un rodo también nosotros en nuestro equipo. Otra recomendación que se me ocurrió es que ustedes generalmente es posible, si ustedes compran Gibson, no sé si lo compren o tienen acceso a una reacción que alguien más hace en su laboratorio, pero si lo compran y es un recurso limitante, frecuentemente es posible usar una fracción del volumen que reporta NEB o de donde sea que lo compren. Por ejemplo, NEB creo que recomienda que usen como 25 microlitros o algo así de Gibson. Y yo generalmente uso un par de microlitros de Gibson para hacer la dilución que corresponde. Por ejemplo, creo que viene en 2 por. Entonces, si hago una reacción de 5 microlitros totales, donde 2.5 son DNA y los 2.5 son de Gibson, entonces nada más uso eso, 2.5 para diluirlo a 1 por, pero frecuentemente es posible usar cantidades muy pequeñas. Y pues antes de intentar hacer todos sus protocolos con este tipo de recomendaciones, pues sería útil que las probaran ustedes en el laboratorio y vieran, pues si con 2 microlitros me funciona, pues está chingón. Y yo creo que probablemente 2 microlitros es suficiente si tienen que hacer una reacción 2 por. O escalarlo a un volumen que sea necesario. Por ejemplo, si tienen total de DNA un volumen de 3 microlitros, pues le ponen 3 de Gibson 2 por. Si tienen 1.5, pues le ponen 1.5. Frecuentemente esta estrategia funciona muy bien para mí. O eso es lo primero que yo intento. Ya solo si no funciona, pues ya me pongo a ver qué. Vale, pues. Digo, como quiera, si finalmente decidimos hacer o obtener los recursos para hacer esa técnica, igual creo que nos puede ser mucha tu ayuda. En caso de, pues ahí te contactamos si tenemos algún problemilla. Sí, claro que sí. Gracias. Y pues si se van a dedicar a clonar un buen rato, yo pienso que es buena idea invertir en un tubito de Gibson porque les puede cambiar la vida. Gracias. Ok. Bueno, yo también tenía otra duda. El año pasado que hablaste, bueno, hablaste del RS Calculator, ¿no? El año pasado hicimos un modelo tratando de predecir más o menos la expresión. Digo, algo muy bueno de la versión creo que se salió el año pasado, es que daban datos cuantitativos, ¿no? O hacían dentro del modelo matemático pudieron hacer una relación con datos cuantitativos. Y nosotros tratamos de hacer un modelo que predijera más o menos la expresión, ¿no? Pero por ese lado del modelado de expresión genética, vaya, con datos cuantitativos, no sé si tengas alguna experiencia o alguna recomendación. ¿Con datos cualitativos dices? Cuantitativos, o sea, nosotros hicimos, por ejemplo, un modelo súper sencillo. Por ejemplo, lo que queríamos saber era más o menos un ratio de expresión genética de tales enzimas, ¿no? Y que estén en el citoplasma en tanto tiempo, ¿no? O cuánto tiempo se va a tardar en expresar tanta cantidad de enzima si tienen tantos valores del ribosoma, del RBS, si tienes tantos valores del promotor y cómo se relacionan esas variables. Pero no sé si, digo, una pregunta, ¿no? Si tú has contemplado algún tipo de modelado de ese tipo y si hay alguna recomendación que nos hicieras. Digo, desafortunadamente falté a la pasada de Miguel, pero pues sí, no, digo, esa es la cuestión. Creo que está por ahí Miguel, ¿no? También. Sí, creo que por ahí anda Miguel. Si no sé si quieres contestar tú, Miguel, probablemente es una mejor respuesta que yo. De hecho, la presentación que hice fue acerca de secuenciación. Ya, ok. Estaba mal anunciado mi presentación. Ok. Igual, sí es un tema bastante grande. Sí. Podemos platicar en otra ocasión. Vale, pues. Algo que te puedo recomendar ahorita, Alonso, a pesar de que esta no es mi área de expertise,
es este recurso, mira. Tenemos una clase en Caltech que se llama Principios de Diseño de Circuitos Genéticos, y mucho del material está disponible, abierto, entonces te puedes fijar aquí. Y en general les recomiendo mucho a todos este recurso de Caltech, este profe que se llama Justin. No llevo su página. Pero bueno, si ustedes buscan Justin Boyce Caltech, Ok. Justin Boyce tiene materiales didácticos que son muy buenos, de estadística en biología, de análisis de datos en biología, y de la pregunta que estás haciendo, de diseño de circuitos genéticos y modelaje con Michael Elwoods. Y el material es, pues yo creo que de lo mejor que existe, porque Justin hace esencialmente libros digitales en donde puedes ver plots interactivos, tienen ejercicios que son muy útiles para comprender el contenido. Algo de contenido no está disponible para afuera de Caltech porque involucra datos que no están publicados, pero algo de contenido, mucho de contenido sí está disponible. Entonces a lo mejor esto es útil. Excelente. Gracias. Sí, esto es. Ok, no sé si alguien tiene más comentarios o aquí acabamos la sesión. ¿Qué dicen ustedes, Daniela y Alonso? Pues igual, últimos, me refiero a que si alguien más tiene un comentario, neta, con toda confianza, para eso estamos. Está el chat también, pueden mandarlo por el chat de aquí de Zoom. O sobre, bueno, la gente que es parte de un equipo iGEM también, Porfirio es ex-iGEMer, entonces también sobre eso. Sí. Bueno, Preguntas en general. tengo una primero. Hola de nuevo, Porfirio. Un gusto escucharte de nuevo. Igual, Miguel. Y pues bueno, tú eres el experto en estos temas de ensamblaje, de probar circuitos sintéticos. Y bueno, yo desde hace mucho que ya no he diseñado un circuito. Ahora he estado haciendo más secuenciación, etcétera. Pero, ¿alguna recomendación práctica? Algo que en tu experiencia en el curso de un proyecto AGEM sea factible construir, cuántos fragmentos. No sé si tengas algún comentario al respecto. Pues yo no diría que soy experto en esto. También me sentía un poco fuera de mi zona de confort hablando de diseño de genes ahorita, porque mi investigación es de algo completamente que usa esto como una herramienta, a lo mejor un poco, pero pues es biología molecular básica. Se trata de investigar cómo funcionan otras cosas. Este no es el objetivo, construir circuitos genéticos. Diciendo eso, yo pensaría que depende mucho de la infraestructura que está disponible, que puede tener un impacto sustancial. Por ejemplo, en la Autónoma de Nuevo León sé que tenemos pocos recursos, y entonces yo pensaría que sería factible construir algo que involucra un fragmento, unos fragmentos que puedan ustedes medir pronto. Es decir, yo favorecería una idea que involucra nada más hacer una construcción de la que pueda medir algo, o al menos que haya en esta trayectoria que les proponía de tener milestones, que esos milestones incluyan cosas que ustedes pueden medir. O sea, que no planeen construir un circuito como nosotros hicimos de 20,000 piezas y todo depende de tener eso ensamblado antes de poder medir algo. Yo pienso que es mucho más satisfactorio si es posible que a lo largo de esa trayectoria, si su objetivo es construir algo muy grande, que haya cosas que ustedes puedan decir, bueno, esto muy probablemente lo terminamos en 1 o 2 semanas y entonces ya podemos pasar a la etapa de medir algo, a pesar de que ese algo no sea su meta última, pues tener una medición es algo muy satisfactorio. Y también O sea, metas abre intermedias. la puerta. Sí, exactamente. Metas experimentales intermedias que no se traten solamente de clonar, porque pues es satisfactorio hacer otras cosas y abre la puerta a otro tipo de trabajo, como el análisis de datos, como si toman una foto, cómo le hago para programar, para extraer datos útiles de esa foto. Ese tipo de cosas yo recomendaría.
¿Y a qué te refieres con, bueno, más o menos sé a lo que te refieres, pero no sé para la audiencia, con medir algo? ¿Qué es lo que se podría medir? Por ejemplo, si en la forma más sencilla, si ustedes están construyendo un plástico que tenga una proteína fluorescente que se va a expresar en E. coli, pueden medir la fluorescencia de las bacterias que resultan de esa construcción. Y no necesariamente tiene que ser algo con instrumentos muy sofisticados. Por ejemplo, yo pienso que hay mucho que aprender en explorar qué significa extraer datos de una imagen per se, y no nada más de resultado interesante, si es interesante o no del experimento que ustedes están haciendo. Entonces, si no tienen acceso, por ejemplo, a un microscopio, también podrían tomar una foto si tienen acceso a una luz ultravioleta, o incluso si tienen acceso, incluso con una cámara, si le toman una foto y piensan cómo le voy a hacer yo, a lo mejor cuando tenga los datos reales, para extraer la información que quiero extraer de una imagen como esta. Entonces, incluso esa estrategia puede ser útil. A medición me refiero, en general, a tener datos que puedes analizar en la computadora. Puede ser de fluorescencia, tienen acceso a secuenciación, pues también sería muy chido, pero frecuentemente las imágenes es un recurso más accesible. Muchas gracias. Una pregunta. Soy de Bolivia. Quería preguntarte, o sea, sí entiendo bien que dices que deberíamos de medir y de poder utilizar ciencia de datos para ver el comportamiento dinámico de estas cosas. ¿Ustedes están en alguna comunidad, han trabajado y cómo, o sea, bueno, la siguiente pregunta, ¿cómo han mostrado estos resultados en iGEM? O sea, si han trabajado con ciencia de datos y todo eso, ¿han podido mostrar? ¿Ha sido bien recibido el trabajo de todos estos datos que han recolectado, o sea, con sus variables? Pues O te puedo sea, explicar. o sea, no quiero hacerme lío, pero, o sea, yo entiendo que has medido, digamos que han medido algo, pa, y ya, han utilizado algo, han extraído datos de esa, han sacado información de todo ese cómputo de datos, y supongo que han llegado a una conclusión, y tal, para todo su proyecto han concluido algo, y esto lo han presentado en iGEM, o... ¿Y cómo ha sido la respuesta de IGEM ante lo que han hecho respecto a esas, a trabajar con los datos? Más que, o sea, por ejemplo, a veces es como que hay grupos que estamos más empecinados en buscar así trabajo de laboratorio, experimentación, pero, o sea, yo siempre he visto que si no hay recursos, podría trabajar con recursos informáticos para poder hacer modelación y eso, pero no sé cómo es la respuesta. Sí, yo te puedo platicar un poquito de mi experiencia en el iGEM, que fue ya hace como 8 años, creo. No sé qué es lo que están haciendo los equipos de ahorita, pero pues eso no fue lo que yo hice y por eso se lo recomiendo hacer, porque solo tuve la oportunidad de hacerlo más adelante en doctorado, pero mirando en retrospectiva creo que hubiera sido útil tener también experiencias de aprendizaje, que es la razón por la cual yo les recomiendo buscar experiencias distintas en el iGEM, no nada más por el resultado que ustedes pueden obtener y presentar al comité de profesores que los evalúan, sino por lo que ustedes pueden aprender en el proceso, que yo pienso que es más útil. Con respecto a tu pregunta de cómo lo recibe el jurado del iGEM, pues nosotros, a pesar de tener pocos datos, casi nada de datos cuando nosotros participamos, a mí me pareció que el jurado apreció que el proyecto tenía una hipótesis coherente o una propuesta coherente y que estaba al menos fundamentado bien en la literatura. Entonces, en ese caso específico, valió mucho invertir tiempo significativo en la etapa de planeación para demostrarle a otra persona que lo que estás proponiendo hacer es coherente, tiene sentido y podría dar resultados interesantes. Entonces, obviamente es más deseable si te puedes acercar a materializar ese proyecto, pero ya incluso tener una propuesta que es coherente vale mucho. Y la ventaja de poder explorar datos a lo largo de tu trayectoria, de llegar tal vez tratar de llegar a la meta que te propusiste,
es también que pues estás aprendiendo. Si no has, por ejemplo, usado un lenguaje de programación antes, pues va a ser una experiencia muy valiosa, que tú le inviertas tiempo a pensar qué es una imagen, cómo saco datos de esa imagen, qué puedo hacer con esos datos, cómo los puedo comunicar. Ese tipo de cosas yo creo que son valiosas y creo que son apreciadas por el jurado del IGEM. Y en mi experiencia en particular, la coherencia con la literatura fue una de las cosas que son más apreciadas. Y una pregunta, ¿hay alguna comunidad a nivel latinoamericano acerca de bioinformática, esto, de ciencia de datos? Porque, o sea, yo aprendí ciencia de datos, pero aplicada a otras cosas, y me gustaría poder aplicar lo que sea así, pero a la biología sintética. Y bueno, no sé si hay alguna comunidad o algo así. Probablemente hay comunidades, pero yo no tengo acceso a ellas. Lo que se me ocurre ahorita es clubes de ciencia, que es yo diría una comunidad paralela al IGEM, en el sentido que promueven la colaboración y el aprendizaje entre gente que está haciendo su posgrado, principalmente en Estados Unidos y en México, pero me parece que también hay clubes de ciencia en Ecuador recientemente, y eso sería algo interesante que puedes checar. Déjame checar. Y pues ya les estoy haciendo aquí el comercial a clubes de ciencia, pero creo que es un recurso muy útil. Y la meta de clubes es establecer relaciones entre estudiantes que están haciendo su posgrado en Estados Unidos y estudiantes que están haciendo su posgrado en países de Latinoamérica y estudiantes de licenciatura y de prepa que quieran atender a talleres que diseñan estos dos estudiantes, uno de Estados Unidos y uno de Latinoamérica, en conjunto, de varios temas. Uno de ellos frecuentemente tiene que ver con datos y programación, pero hay otros temas muy interesantes que pueden checar. Entonces, si checan clubes de ciencias, eso puede ser una comunidad muy útil, porque además, como en el IGEM, no nada más se trata de lo que aprendes en ese momento, sino de las relaciones humanas que estableces a partir de esa interacción. Y el otro recurso que te podría recomendar es los recursos de Justin Boyce, que también tiene una clase de análisis de datos en biología, y yo creo que, pues al menos si no les es útil inmediatamente para el IGEM, les va a ser útil en el futuro. Eso pienso que también es importante considerar. Gracias. Voy a escribir aquí clubes de ciencia. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Pide Dana si pueden pasar el link de Justin. Claro. Muy bien. Entonces, si ya nadie más tiene ninguna pregunta, ¿seguros? Muy bien. Entonces, pues, primero que nada, muchas gracias a todos los asistentes. Esta es nuestra segunda conferencia del día de hoy. Recordemos que son 3 el día de hoy. La siguiente conferencia es a las 4 de la tarde, impartida por el doctor Claudio, y es sobre biosensores. También muchísimas gracias a nuestro expositor. Lo que nos compartió estuvo muy interesante. Muchas gracias. Y a cualquier asistente, si llega a tener cualquier duda, nos pueden contactar para nosotros también poderles contactar con el expositor en algún futuro. Así que muchas gracias, tengan muy buen día y nos vemos ahorita. Igualmente, muchas gracias por escuchar. Gracias, bye.